Muchas gracias, señor presidente. Empiezo por decir esto. Lo fundamental en un proceso de paz, semejante al de Colombia, en cualquier proceso de paz, es lograr el reintegro a la institucionalidad, a la legalidad de quienes tomaron la decisión de ponerse por fuera de la legalidad. De eso es en últimas de lo que se trata, o sea, es lograr el desarme de quienes se alzaron en armas. Otras cosas pueden suceder en un proceso de paz, distintas, etcétera, mayores, menores, fallas, no fallas, etcétera, pero lo único que no puede faltar en un proceso de paz es que quienes se han alzado en armas cambien su decisión política de declararse en rebeldía en relación con el Estado y acepten reintegrarse dentro de ciertas condiciones a la vida civil, eliminando las armas y reconociendo el monopolio del Estado sobre la fuerza y reconociendo también que no habrá partidos políticos con brazo armado. Empiezo enfatizando esto, que es como una obviedad, porque lo que voy a decir en esta intervención es que este tema obvio se ha ido perdiendo en el fragor del debate. O sea, ya no se le concede ni se menciona. Hoy aquí poco hemos oído mencionar de la importancia superior que tiene ese simple hecho, que de simple por supuesto no tiene nada, porque estamos hablando de que haya menos violencia, menos huérfanos, menos tragedias de todo tipo, de los unos, de los otros, sufrimientos, destrucción de la propiedad pública y privada, impactos de uno u otro tipo en la economía. De eso es de lo que se trata. Ese es como uso una figura, el premio gordo de todo este asunto es que eso suceda, con todo el impacto positivo de muchos tipos que puede tener esto en la sociedad. Pero como no se logró por distintas razones un acuerdo nacional en relación con este proceso de paz, pues hemos venido teniendo un debate bastante intenso de todo tipo de argumentos. Y el debate, fíjense ustedes, senadoras y senadoras, se terminó convirtiendo en un fuerte debate en relación con lo que yo llamaría el predesarme, o sea, el proceso de paz, y otro fuerte debate sobre el postdesarme, pero se habla muy poco de la importancia del desarme. Entonces yo les cuento esta anécdota. Algún día con algún amigo me hizo un rosario de críticas al proceso de paz, la parte que llamo del predesarme, o sea, en estas cosas que todavía estamos. Y me hizo un listado de críticas de muchos tipos al proceso, que una cosa, que la otra cosa, que la otra cosa. Buena parte de ellas yo podía compartirlas. Y después de que terminó su intervención de por lo menos 10 minutos de este rosario de críticas, yo le pregunté, pero fulano, no me mencionó ni una sola vez el desarme, no me mencionó ni una sola vez la importancia de que esa violencia desaparezca, de que esas personas acepten la Constitución y la ley. Bueno, se quedó en cierto sentido mudo. O sea, tanto detalle, tanta enjundia en el debate de los prolegómenos del asunto, pero resulta que el asunto capital es esto. Entonces, yo he venido diciendo esto. Por muchas críticas que oigo, y las leo todas con atención y las medito, etcétera, si yo pongo en una balanza todo lo que se pueda decir en contra del proceso de paz y en el otro lado pongo desarmar a las FARC, que esa lucha armada desaparezca, que ese cambio profundo de medio siglo en Colombia, de una lucha armada que nada bueno le dejó al país, a mí me pesa más en la balanza desarmarlos que las críticas que pueda tener en relación con el proceso, a pesar de que estamos en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. Para mí de pronto sería más cómodo haberle también declarado la oposición a este tema, pero preferimos inclusive la confusión que pueda generarse en beneficio de respaldar una cosa que creemos que es básicamente correcta. Bueno, y parecido nos empezó a pasar ahora con el posconflicto, o que yo llamo mejor el posdesarme. Se ha armado otro gran debate que hoy de alguna manera se ha expresado aquí, y hemos encontrado tres posiciones de la misma manera que en el predesarme. Tres posiciones. La del gobierno nacional, que viene a echarnos el cuento aquí todos los funcionarios del Estado, de que si se logra ese proceso, si se logra ese desarme, con lo que estamos de acuerdo, correrán casi que ríos de leche y miel sobre el territorio nacional y los problemas del país de todo orden terminarán resolviéndose. Esos son cuentos, eso no va a pasar.
Eso no tiene cómo suceder por razones que voy a explicar. Hay una segunda posición que con buenas razones, pienso yo, señala que el país está en una crisis económica profunda, que los problemas fiscales son gravísimos, los problemas cambiarios, etcétera, etcétera, y que las cosas se están empeorando. Y en eso yo estoy de acuerdo. Aquí nos echa cuentos el ministro cuando nos dice que las cosas no son así, pero a mi juicio de ahí se deriva una conclusión falsa. Entonces, no al proceso de paz, como si fuera, digamos, un refuerzo más para llamar a votar por el no. Y hay una tercera posición, que es la del Polo Democrático Alternativo. ¿Qué dice el Polo? Proceso de paz sí, gobierno de Juan Manuel Santos no. Eso es lo que decimos, pero además agregamos, no es cierto que los demás problemas del país, distintos de ese desarme, se vayan a resolver. Colombia seguirá siendo básicamente igual a como es. De entrada seguirá de presidente el doctor Santos y de ministro de Hacienda el doctor Cárdenas. Y si eso no se cambia, ¿cómo es que se van a cambiar las cosas de Colombia? No se hace misa católica con cardenales protestantes, es un viejo adagio. Entonces aquí va a seguir el desempleo, la pobreza, la crisis industrial, la crisis agraria, el sistema absurdo de salud que tenemos, los problemas de la privatización de la educación, la corrupción pavorosa, todo eso va a seguir. Incluso van a seguir otras violencias que no son objeto de este proceso de paz. Pero que eso sea así y que siga el modelo económico neoliberal y el libre comercio y la OCDE, etcétera, que son las causas de la crisis nacional, que todo esto sea un hecho cierto, no le quita importancia al desarme de las FARC. Vuelvo con mi figura. Si todo lo que en el posconflicto no va a ocurrir, porque las cosas van a seguir básicamente igual, si yo pongo eso en la balanza y pongo en el otro lado de la balanza el desarme de las FARC, creo que pesa más el desarme de las FARC, entre otras cosas porque es que el proceso de paz no se diseñó para cambiar a Colombia. El proceso de paz se diseñó para lograr ese desarme que he venido mencionando y que es de una importancia capital. Yo le llamo la atención a los colombianos. No nos metamos en una situación en la que los detalles no nos permitan ver la modificación capital que esto significa. Inclusive en el caso del agro, ya termino, señor presidente, en el caso del agro no va a cambiar el modelo agropecuario nacional, que es un desastre, no se va a modificar. Pongo un solo ejemplo en aras del tiempo: van a seguir los TLCs, el libre comercio, la sustitución del trabajo nacional por el trabajo extranjero. Y ojo, no lo digo esto como una crítica al proceso de paz, no me lo entiendan así, lo digo como un hecho, porque además yo no estaba esperando que en ese proceso se transformara de ninguna manera, digamos, en estos terrenos que estoy explicando a Colombia. Repito, si ponemos en la balanza estas realidades con la realidad del desarme, yo pienso que sigue ganando la idea de que debemos respaldar ese desarme. ¿Cuándo llegarán los cambios, colombianos y senadores? Pues cuando los colombianos dejen de elegir a los Juan Manueles. Porque es que cómo se quiere que se cambie, o sea que hay una especie de esquizofrenia. El domingo se vota mal y quieren que el lunes los gobiernen bien. No se puede. Una de las cosas positivas y probablemente el principal argumento que hay en beneficio de este proceso de paz es que quitada esa violencia, quitado este sufrimiento de 50 años, primero de pronto se hable de otra cosa, señor presidente. Yo no sé, pero yo creo que todos estamos hasta la coronilla de hablar y de hablar y de hablar de este asunto cuando los demás problemas del país no se tratan. Pero además, el desaparecimiento de ese factor de violencia es probable apenas. Espero que logremos que eso sea así. Senador, 30 segundos para que termine. Que se genere un ambiente más democrático para que quienes queremos cambiar a Colombia seamos capaces de generar la gran unidad que hay que generar para lograr los cambios fundamentales que sin duda requiere este país. Muchas gracias, señor presidente.